Cordial saludo, mi nombre es Gisela Aurora Rubiano Sierra, estudiante de la UNAM, matriculada en el programa de formación en agronomía en la UDR San Vicente del Caguán. A continuación explico un poco sobre la diversidad microbiana y su ecología asociada en la agricultura del curso de microbiología de suelo. Entonces, como primera pregunta se encuentra que de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de estas. Entonces, en el primer diagrama se evidencian que las actividades microbianas dependen principalmente del tamaño de sus poblaciones y de las especies presentes. Es decir, que si existe un incremento, un aumento o mucha cantidad de microorganismos o de especies, las actividades no se desarrollan adecuadamente porque se sofocan y no pueden cumplir cada función, cada microorganismo. Además de esto se encuentra el estado fisiológico. Por la parte de la velocidad de las actividades, depende de los nutrientes y condiciones de crecimiento, como lo de la temperatura, la humedad del suelo, entre otros. En este último diagrama se encuentran tres recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano. Tres recursos como lo es el carbono, el nitrógeno y el sodio. Por el lado de las condiciones se encuentra la temperatura, el potencial hídrico, la humedad en que se encuentre y el pH o acidez del suelo. Entonces, como segunda pregunta, ¿en qué consiste una comunidad microbiana? Entonces, una comunidad microbiana está formada por poblaciones de una especie que viven en asociación con poblaciones de otra o más especies. Es como tercera, ¿por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones? Bueno, entonces resulta que entre la riqueza y la abundancia de las poblaciones existe que la riqueza se denomina como el número total de especies diferentes presentes, ¿sí? Es decir, la cantidad de especies que se encuentren presentes en un hábitat microbiano, mientras que la abundancia se define como la proporción de cada especie en la comunidad. Es decir, que la abundancia quiere decir la cantidad de microorganismos que se encuentran en cada especie. Entonces, la relación que existe entre estos dos factores en un hábitat microbiano de suelos es que existe gran riqueza de especies en las que la abundancia de estas es moderada, es decir, que existen gran cantidad de especies en las que existe una serie de microorganismos adecuados, lo cual hace que exista una actividad microbiana que se desarrolle adecuadamente. Entonces, como cuarto punto se encuentra cómo funciona el aporte de energía al ecosistema. Entonces, funciona como primer punto por la energía solar que va reflejada en el suelo, ¿sí? Luego del suelo pasa a ser sintetizada por los fotótrofos, los cuales sintetizan el ATP y la materia orgánica, lo que conlleva a que alimenta la alimentación catabólica de los organismos quimiorganótrofos. Como quinto punto, explica el concepto de microambiente. Entonces, el microambiente se denomina como un ambiente local reducido en el que residen los microorganismos. Ese se puede evidenciar en diferentes hábitats. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? La competencia de microorganismos por los recursos en un hábitat puede ser intensa y el resultado depende de diversos factores, como la tasa de captación de nutrientes, las tasas metabólicas inherentes y la velocidad de crecimiento. Algunos microorganismos colaboran entre sí para llevar a cabo transformaciones que no podrían realizar solos, y estas asociaciones microbianas son importantes en el ciclo anóxico del carbono. Explique con un dibujo esquema propio la composición de los suelos con vegetación. Entonces, en este pequeño dibujo se puede evidenciar un suelo con vegetación, ¿sí? Dando a conocer los perfiles del suelo como lo son el horizonte U, que se encuentra en este espacio
que es la capa de materia vegetal sin descomponer. Seguidamente se encuentra el horizonte A, que es el suelo superficial rico en materia orgánica. Allí existe una actividad microbiana elevada, que se puede identificar en este espacio. Seguidamente el horizonte B, que es el subsuelo, en el que se acumulan minerales, humo, y allí existe poca materia orgánica. Lo mismo, poca actividad microbiana. Bueno, y por el horizonte C se encuentra que la base del suelo, en el que se desarrolla a partir de lecho de roca subyacente. Allí la actividad microbiana es deficiente. Entonces, la composición de los suelos con vegetación está de la siguiente manera: como la materia mineral inorgánica se encuentra en un 40%, la materia orgánica en un 5%, el aire y agua en un 50%, microorganismos y macroorganismos en un 5%. Defina rizosfera y efecto rizosférico. Entonces, la rizosfera es aquella que rodea la parte de las raíces, el suelo que rodea las raíces, y la función de esta es que absorbe o recibe las secreciones que las plantas expulsan por medio de las raíces. El efecto rizofélico es aquel que existe cuando se da a conocer a los microorganismos que se pueden interactuar con las raíces. La importancia de ello es que aumenta la biomasa microbiana y la actividad de la misma. Entonces, ¿qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano? Entonces, la región del suelo que es más activa, la actividad microbiana se encuentra en las capas superficiales ricas en materia orgánica. Allí realizan la función de descomposición de la misma, transformando en dióxido de carbono y en humus. Entonces, ¿qué son las CBS y cuál es su importancia fundamental? Entonces, CBS se denomina costras biológicas del suelo. Este es un hábitat microbiano de las tierras áridas, las superficies ventrales de los minerales translúcidos, las superficies expuestas de las rocas y los espacios interiores de los poros, grietas y fisuras de las rocas. La importancia fundamental de las CBS se fundamenta en la estabilización del suelo en los ecosistemas desérticos. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos? Entonces se encuentran los factores naturales y los factores antropogénicos. Los naturales, que son los cambios climáticos que existen, las condiciones geográficas, la profundidad, las propiedades tales como las físicas, químicas y biológicas. Por el lado de los factores antropogénicos existe la contaminación del suelo principalmente y el manejo agrícola que se le da aplicando agroquímicos al suelo, lo cual conlleva a una desertificación o erosión del mismo. ¿Por qué es posible la estabilización alopátrica en el suelo profundo? El aislamiento a largo plazo de los microorganismos en el agua subterránea del suelo profundo que no ha experimentado recarga se ha sugerido como mecanismo para la especiación alopátrica. La emergencia de una nueva especie microbiana como consecuencia del aislamiento geográfico. No obstante, la diversidad microbiana descubierta en el suelo hasta ahora mediante técnicas que no están basadas en el cultivo no ha sido en su mayor parte destacable. Los organismos se parecen mucho a las especies de las superficies o cerca de la superficie. ¿Por qué la diversidad y la abundancia de los microorganismos del suelo juega un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Bueno, pues juega un papel importante dado que la abundancia y diversidad de microorganismos hace que el suelo permanezca fértil, lo cual degrada la materia orgánica y también ofreciendo humus que conlleva a que exista una producción exhaustiva en los cultivos. Nombre 15 grupos microbianos y su función. Entonces, entre los grupos microbianos se encuentran los siguientes: las bacterias, que se encargan de la descomposición de la materia orgánica o inorgánica, la fijación de nitrógeno atmosférico. Las arqueas aportan nutrientes y minerales a las plantas. Los protozoos mineralizan los nutrientes
y controlan la población microbiana, es decir,